Bueno, mis estimados cadetes, retomamos el tema de los vínculos y para complementar todo lo que estuvimos diciendo como conceptos fundamentales, ideas, algunos ejemplos básicos, vamos a algunas pequeñas ilustraciones que por otra parte las tienen en apuntes, en toda la bibliografía. Pero para complementar, volvamos a nuestro primer elemento de vínculo, que era aquello que un elemento físico, un cuerpo, que servía para restringir las posibilidades de movimiento de otro cuerpo que era el que nos interesaba como sistema. Y el primero que mencionamos fue el empotramiento, que restringe las tres posibilidades de movimientos en el plano. Recuerden que el plano lo usábamos como una simplificación para los casos en los cuales las cargas son todas en un mismo plano, por ejemplo, gravitatorias, y el cuerpo tiene algún plano de simetría que normalmente suele darse en los diseños industriales o tanto civiles como navales como mecánica. En ese caso, el empotramiento, que sería, por ejemplo, una pared o un elemento soldado a otro, aparece restringiendo tres condiciones, tres posibilidades de movimiento, por lo tanto, aplicando tres condiciones de vínculo. Cuando pasamos al esquema, para no dibujar todo el cuerpo tal como es y el empotramiento tal como es, que es lo que uno normalmente hace, simplemente es un elemento con otro representado genéricamente con un eje sobre su eje, y ahora sí ponemos en evidencia las fuerzas que están actuando para poner en evidencia las reacciones de vínculo. Porque habíamos dicho que si un vínculo, las reacciones son aquellas que pueden tener la dirección, ojo, esta era la regla de oro, del desplazamiento que impedían, para el vínculo tendríamos la imposibilidad de moverse en cualquier sentido. Las reacciones van a aparecer en función de cómo sean las fuerzas que actúan. Por ejemplo, en este caso muy sencillo, tenemos una fuerza que actúa. Si esa fuerza tiene componente paralelo a la pared o en el sentido vertical, habrá una componente vertical igual y opuesta. Si hay, como en este caso, una componente horizontal que apunta hacia el vínculo, la reacción horizontal del vínculo será hacia afuera. Si esto fuera orientado de otra manera, los sentidos podrían cambiar. Recuerden que cuando tenemos la posibilidad de que haya dos componentes, en realidad lo que estamos queriendo decir es que estamos compensando por la posibilidad de generar una fuerza en una dirección cualquiera en el plano. Como además la dirección de la fuerza esta y el sentido en que actúa está tendiendo a provocar un movimiento en un determinado sentido de rotación, y este es impedido con las limitaciones que habíamos visto con el ejemplo de la silla o del escobillón para la posibilidad de un empotramiento de resistir momentos, va a generar un momento en sentido contrario. Por supuesto, este momento va a estar generado por fuerzas que están actuando acá dentro de la pared y depende de la resistencia del material o de la tierra, en el caso de la estaca de carpa que también hemos usado como ejemplo. ¿Cómo vamos a resolver esto finalmente? Bueno, se puede resolver gráficamente, en algunos casos simples, y si no, recurrimos a las famosas tres ecuaciones de dos de proyección de fuerzas y una de ecuación de momentos, planteando finalmente todo la ecuación de equilibrio correspondiente. Ahora luego lo vemos en otro ejemplo genérico. El siguiente caso de sustentación, el 2 acá, implica la posibilidad de acomodar un cuerpo o sustentarlo de alguna manera, de modo tal como habíamos visto para el caso de los puentes, por ejemplo, o el famoso caso de la puerta, con un punto fijo, es en una articulación, estructurada sobre una base y la posibilidad de colocar un perno que sería perpendicular al pizarrón, y ese perno vinculado con otras orejetas a la
parte superior. Algo muy parecido a esto verían en los famosos puentes que comentamos de Palermo, de la avenida Figueroa Alcorta o en Migueletes en la avenida General Paz. Esa posibilidad entonces, aquí está enmarcado lo que permite y lo que no permite, es decir, no permite los desplazamientos, no permite los desplazamientos verticales, pero sí permite que el cuerpo este rote poco. Normalmente en estructuras civiles esto rota poco, no es como el caso de una articulación, de una manivela de un eje cigüeñal, por ejemplo. No estamos hablando de rotaciones completas en estabilidad, en ingeniería civil, sino de pequeñas rotaciones. Esas pequeñas rotaciones hacen que no exista la posibilidad de una reacción de vínculo que sea un momento, solamente la posibilidad de una fuerza en cualquier dirección, que está representada aquí. Recuerden cómo la vamos a representar esta fuerza si no conocemos la dirección. Tampoco conocemos la magnitud, pero tampoco la dirección. Bueno, muy sencillo. Ponemos dos componentes, una horizontal y una vertical, y luego las ecuaciones que calculemos, si lo estamos haciendo en forma analítica, nos van a indicar la componente horizontal, la componente vertical, y luego por Pitágoras sacaremos la magnitud de la fuerza total, y por trigonometría sacaremos el ángulo que forma con respecto al horizontal, por ejemplo. Me voy a detener un poquito más en la ejemplificación de los apoyos móviles, que serían algo parecido al anterior, parecido a la articulación, pero la parte de abajo, en lugar de estar rígidamente unida a una base, el suelo, por ejemplo, una columna o lo que fuere, está apoyada normalmente sobre rodillos. Modernamente hay algunas otras aplicaciones en las cuales se utilizan materiales plásticos, elásticos, tipo gomas sintéticas y tal, que permiten un cierto desplazamiento por deformación de la goma en sentido paralelo a la base. Pero en muchas estructuras directamente lo que vamos a ver son rodillos. Más o menos sería el ejemplo del caso de una patineta. ¿Qué impide? Desde luego no impide los movimientos paralelos a la base de rodadura. Tampoco impide el movimiento perpendicular. Alguno de ustedes dirá, profe, esto se puede levantar, despegar. Bueno, sí. Lo que pasa es que estas soluciones se utilizan en puentes, donde evidentemente la posibilidad de movimiento del sentido vertical ascendente, si algún terremoto no existe. Son cargas gravitatorias las que vienen sobre la estructura y por lo tanto gravita hacia abajo y la reacción es hacia arriba. No impide la rotación del cuerpo, lo mismo que la articulación. Por lo tanto, no hay componentes horizontales, mejor dicho, no horizontales, sino paralelas al plano de rodadura, no puede haberla, y tampoco va a haber momento, es decir, solamente puede haber una componente de fuerza perpendicular al plano de rodadura. Lo que está ejemplificado aquí. La única dirección posible para una reacción de un apoyo de este tipo es normal, perpendicular al plano de rodadura. Por eso aquí la he dibujado inclinada, porque no es, no, las verticales, no memoricen así. Es perpendicular al plano de rodadura, que es la realidad física. Una posibilidad de lograr que la restricción a la posibilidad de movimiento sea completa en los dos sentidos, que no tenía ya lo hemos visto, ya se han dado cuenta, es la posibilidad de poner doble pista. En las estructuras civiles eso no se hace porque evidentemente es muy complicado, pero sí existe en la parte mecánica. Es decir, piensen en un motor de dos tiempos grande, que no tenga pistón bruso, sino que tenga cruceta. Es decir, la cruceta es una pista que
impide los desplazamientos en dos direcciones opuestas. Lo mismo aparece en las viejas máquinas de vapor, en las locomotoras, también lo pueden observar y ver. Es decir, que esa exposición existe. Pero para ingeniería civil, muchas veces hay una solución más cómoda que también actúa en las dos direcciones, que es esta. También constituye un apoyo móvil y fíjense que en realidad es una piecita articulada al cuerpo y articulada a la base, al suelo. Se denomina, igual que en mecánica, una biela. Biela con B larga. No lo escriban con B corta, es con B larga. Esta pieza está restringiendo solamente una posibilidad de movimiento en un sentido, igual que el de arriba. Fíjense, al estar articulado aquí arriba al cuerpo, como se ve ahí, aún si esta biela estuviera rígidamente unida, la posibilidad inmovilizada, la posibilidad de rotación existe. Pero no está inmovilizada, en realidad la biela está articulada aquí abajo. Entonces admite un pequeño movimiento alrededor de esto. Alguno me dirá, sí, pero esto se puede caer, se puede describir un arco grande hasta llegar hasta el piso, o dar vuelta para el otro lado. No, pero recuerden que en la parte de fijaciones estamos hablando de muy pequeños movimientos. Resultado, ¿qué movimiento permite? La rotación del cuerpo alrededor de la articulación superior de la biela y un pequeño desplazamiento que al ser pequeño se confunde con la tangente del arco de esa circunferencia que podría describir eventualmente. Entonces es un movimiento en la dirección de la tangente. Nuevamente tenemos una dirección única, porque la restricción del movimiento es en la dirección del eje de la biela. Es decir, acá no tenemos un plano de rodadura como en el caso de arriba, pero tenemos una dirección que efectivamente está impedida, que es esta. Es moverse hacia afuera o hacia adentro, digamos, hacia el suelo, pero en la dirección de la biela. Ese es el único movimiento posible, restringido. Todas las otras posibilidades no están restringidas. Como esta es la única restringida, esta es obligatoriamente la dirección que puede tener la reacción de vínculo. Dicho esto, veamos un par de casos muy sencillitos con las ecuaciones correspondientes. Si tenemos un cuerpo cualquiera sustentado, por ejemplo, con un punto fijo por aquí, y aquí hemos dibujado una bielita vertical, sometido a una serie de fuerzas. Cuando aparecen las fuerzas, acción, aparecen las reacciones, o sea, fuerzas de reacción, es el principio de acción y reacción que se va a cumplir. Es decir, no existirían las reacciones de vínculo si no existieran algún tipo de acción. Dijimosla conceptualmente en las clases anteriores, por lo menos el peso propio. Como normalmente en las estructuras las cargas que soportan son muy superiores a los pesos propios, ustedes van a ver que en la literatura, en los libros y en muchas clases, uno ni habla del peso propio como una carga más. Cuando hace falta se la pone. Pero en condiciones, en muchos casos de aplicación, basta con las exteriores. Esas fuerzas exteriores, el peso propio sería también una fuerza exterior, en última instancia, porque está generada por la acción gravitatoria de la Tierra. Vamos a tener la posibilidad de dos componentes de fuerza aquí. ¿Para qué? Para permitir que esta reacción del punto fijo pueda tener cualquier dirección. Y a priori, salvo casos especiales, no podemos establecer cuál es esa dirección. Si lo es, mejor que mejor. Pero normalmente, si la situación es un poco compleja, no es fácil darse cuenta de antemano. Bueno, pues la colocamos. Y esta, la del apoyo que restringe una condición de vínculo, del apoyo móvil, solamente le damos la dirección que puede tener, porque no puede tener otra. No tiene sentido colocar una componente, en este caso horizontal, de reacción, porque la única posibilidad es una reacción vertical. Y ahí lo que tenemos son las tres ecuaciones. Una ecuación de proyección de fuerzas
igual a 0, que se descompone para nuestras aplicaciones prácticas, ya dijimos en la primera clase de vínculos, en dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas horizontales activas y reactivas iguales a 0. Las reactivas las marqué en rojo acá, igual que las flechitas que representarían las fuerzas. Y las activas en negro, verticales, más las componentes verticales de las reacciones. En este caso podría haber dos. Acá en la ecuación de horizontales, evidentemente solamente vamos a tener componente horizontal en el apoyo fijo. El móvil no, porque no tiene proyección. Y una ecuación de momentos respecto de cualquier punto del plano conveniente. ¿Cuál es cualquier punto del plano? El que me convenga a mí. Si yo pongo un punto cualquiera acá en la ecuación de equilibrio de momentos, vamos a tener un sistema de ecuaciones un poco más complejo para resistir. Pero si utilizamos la articulación como centro de momentos, evidentemente las dos componentes horizontal y vertical del apoyo fijo quedan anuladas, porque los momentos están anulados, no las fuerzas, pero los momentos de la fuerza respecto al punto, como pasa por ahí, no van a tener momentos. Por lo tanto, esta ecuación me va a aparecer con solamente una incógnita, que es esta. Ventaja, digamos, algebraica, ventaja de ahorrar trabajo. El otro caso que he puesto acá es un caso hipotético, pero simplemente para abrir un poco la mente y que ustedes se den cuenta que si todas las fuerzas fueran paralelas, las activas, y las reactivas, por alguna circunstancia, como por ejemplo que el apoyo de primera especie, el apoyo móvil, tenga su plano de rodadura perpendicular a la dirección de las fuerzas, es decir, que esta reacción sí o sí tiene que tener esta misma dirección, no necesito plantear ejes horizontales y verticales. Puedo hacerlo, no hay ningún problema. Si alguno no se da cuenta y lo hace así, va a llegar lo mismo, pero tiene que trabajar con una ecuación más. ¿No? Es un problema de mayor tiempo de resolución. Pero si planteo las fuerzas en este sentido, activas y reactivas, al ser todas estas fuerzas paralelas, la fuerza que desconocemos también del apoyo fijo, y necesariamente va a tener esta misma dirección. Entonces, me basta con dos ecuaciones, porque uno de mis ejes lo pongo perpendicular, o sea, paralelo al plano de rodadura, perpendicular a toda la fuerza, de modo que el eje de proyección que va a interesar es el eje perpendicular, el eje paralelo a las fuerzas, el perpendicular al otro, o sea, una sola ecuación de proyección de fuerzas. Y de la misma manera, una sola ecuación de momentos, que ahora la puedo tomar con respecto a cualquiera de los dos puntos estos, de la A o el B. Bueno, lo único que les queda a ustedes es trabajar, trabajar y trabajar. Es decir, dedicarse con un poco de paciencia a resolver los casos. Una forma práctica, ya que hay problemas resueltos, por ejemplo en el libro mío de estática, tiene muchos casos resueltos, analícenlos, resuélvanlos independientemente del libro y comparan con lo que está hecho en los ejemplos resueltos. Ojo, cuando hagan este sistema, apliquen este sistema de estudiar en cualquier materia, no solo en la que tienen en la que me tienen a mí de profesor, cualquier materia. Cuando estudien problemas de cualquier índole, traten de analizar, cuando los problemas están resueltos y tienen la solución a la vista, por qué fue resuelto así y no de otra manera. Se relacionen el por qué se hizo de una determinada manera con la teoría que se supone que tienen que haber leído y haber más o menos meditado un poco antes. Porque si solamente memorizan cómo hizo el profesor para resolver este libro, cómo hizo el autor del libro para resolver este problema, solamente van a poder resolver problemas idénticos.
Es decir, lo que a veces, lamentablemente, en algunos estudiantes secundarios se escucha decir, el profesor me hizo trampa, tomó un problema que era distinto de los que dio en el pizarrón. No es cuestión de memorizar los problemas que están en el pizarrón. Es cuestión de que se preparen para resolver cualquier problema que se les presente en la práctica. Es más, a los futuros maquinistas les aclaro que los problemas que van a encontrar son más complicados que estos. Es decir, van a tener que ejercitar toda su habilidad para poder encontrar las causas de averías, y eso implica que van a tener que imaginarse situaciones, imaginar fuerzas y tratar de reproducir algún esquema de cálculo como para poder bosquejar algún tipo de respuesta a por qué algo dejó de funcionar o por qué algo se rompió o por qué algo falló y se deformó demasiado, es decir, qué fue lo que hicimos, es decir, lo que se llama después un informe técnico de avería. Y ojo que ustedes se están preparando para eso, no para resolver el mismo problema que yo hice cuando le cambio los datos numéricos. Pero ojo, no le cambie la forma, no, eso no existe. Los problemas que uno se va a ir enfrentando se van a ir resolviendo aplicando los conceptos básicos. Y los problemas estos simples resueltos, los que tienen en mi libro, por ejemplo, o en internet, que también van a encontrar muchos problemas resueltos, son simplemente para que ustedes se den cuenta de cuál es el procedimiento general y qué conceptos básicos se fueron aplicando para después hacer lo mismo. Es decir, saber aplicar los conceptos básicos. Bueno, dicho esto, ahora sí completamos el tema de vínculos, después se completará en alguna clase en el pizarrón.